Bueno, muy buenas tardes, ingeniero, y buenas tardes al público presente. Me presento, soy el estudiante Choque Calderón Abraham, de la carrera de Ingeniería Comercial, de la Facultad de Economía. Hoy les voy a presentar el bolo 3, que es tamaño y localización de un proyecto. Bueno, como primer punto de nuestra tabla de contenido tenemos la introducción, que nos dice tamaño de un proyecto. El tamaño del proyecto es la capacidad de producción que tiene un proyecto durante todo el periodo de funcionamiento. También podríamos decir que se define como una capacidad de producción al volumen o número de unidades que se puede producir en un día, un mes o un año, dependiendo también del tipo de proyecto que se encuentra formulando. La importancia de esto se manifiesta principalmente en su uso de incidencia sobre el nivel de inversión y costos que se calculen, y por tanto también, digamos, sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar su implementación. Un ejemplo claro de este punto podríamos poner un proyecto de educación. En aquí donde faltaría el tamaño, donde la cantidad de alumnos admitidos de cada año. Eso podría ser un punto. También otro sería en un proyecto agrícola. La cantidad de productos obtenidos en cada ciclo agrícola constituye el tamaño. En otro punto también podría ser el tamaño de un proyecto hotelero. Esto ya se mediría basado en el número de habitaciones construidas o instaladas. Pasando a otro punto, tenemos los factores condicionantes. Uno, primero vemos el mercado. Este factor está condicionado al tamaño del mercado consumidor, es decir, al número de consumidores, o lo que es lo mismo, la capacidad de producción del proyecto. Debe estar relacionado con la demanda insatisfecha. En este punto, el tamaño propuesto del proyecto se justifica en la medida que la demanda existe sea superior, sería a dicho tamaño. Por lo general, el proyecto solo tiene que cubrir una pequeña parte de esas demandas. La información sobre la demanda insatisfecha se obtiene dado del balance de la oferta y la demanda proyectada, obtenida en el estudio de mercado. El análisis de este punto permite seleccionar el tamaño del proyecto. Cuando hablamos del punto de tecnología, el tamaño también está en función del mercado de maquinarias y equipos, porque el número de unidades que pretende producir el proyecto depende de la disponibilidad y existencia de activos de capital. Bueno, en algunos casos el tamaño se define por la capacidad estándar de los equipos o maquinaria existente. Las mismas se puede que se hayan diseñadas para tratar una determinada cantidad de productos. Entonces, el proyecto deberá fijar su tamaño de acuerdo a las especificaciones técnicas de la maquinaria. En todo esto, en un punto tendría que ser a mayor cantidad de los equipos y maquinaria, mayor necesidad de capital. Como otro punto tenemos costos de producción. Son todos los gastos necesarios para fabricar un producto o prestar un servicio, también llamado costos de operación. Son los gastos necesarios para mantener un proyecto, línea o procesamiento de un equipo en el funcionamiento. Bueno, entonces el costo total en sí es la suma de los costos variables más los costos fijos. Los costos fijos, bueno, siempre permanecen constantes. Independientemente, el volumen de producción, los costos variables varían de acuerdo al volumen de la producción. Un ejemplo podría ser en una compañía estándar. La diferencia entre el ingreso por ventas y otras entradas y el costo de producción indican que el beneficio es bruto. Mi nombre es Manuel Mauricio Álvarez Gutiérrez y continuando con la explicación del tema vamos a hablar del financiamiento de las inversiones. El financiamiento de las inversiones es la obtención de capital, en otras palabras, recursos económicos, ¿no? Para poder llevar a cabo, pues, un proyecto o un negocio, ¿no? Esta obtención de capital se la puede, pues, realizar a través de dos métodos, por así decir. El financiamiento de deuda y el financiamiento de capital. Vamos a hablar primeramente sobre el financiamiento de deuda. El financiamiento de deuda se refiere a lo que es obtener un préstamo y el cual irlo pagando, puede ser en cuotas mensuales, pues más intereses. El financiamiento de deuda es eso, se refiere a créditos, bonos o también a hipotecas, ¿no? Para yo, siendo el propietario de una empresa, puedo hipotecar un bien inmueble
para poder tener financiamiento. Pero el financiamiento de deuda provoca lo que es el estrés financiero, también afecta al flujo de caja. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el financiamiento de capital. El financiamiento de capital se refiere a la inversión para poder tener pues un capital, ¿no? De crecimiento, un capital para poder hacer crecer obviamente lo que es el negocio o la empresa. Esto se refiere a poder buscar o captar inversores, esto a cambio de pues lo que es ceder una parte de la empresa o ceder o cierta parte, ¿no? También, digamos, del bien inmueble. Por ejemplo, buscar una inversión y ceder, digamos, el 50% de la empresa, ¿no? Eh, los financiamientos se puede obtener a través de instituciones financieras, como ser los bancos, donde se va y pues se pide, ¿no? Un préstamo. También se puede obtener a través del gobierno, ya que existen diversos programas que motivan, ¿no? El crecimiento de las pequeñas empresas. Por lo general, estos programas del gobierno suelen ser a fondo perdido, ¿no? Y también recurrir a lo que es buscar inversión privada. Yo como dueño de una empresa puedo recurrir, ¿no? Digamos, a lo que son personas ajenas a la empresa para que puedan invertir en ella y así poder tener un cierto monto cierto monto que sería ya mi capital para poder comenzar, ¿no? A trabajar, o si ya es una empresa con recorrido o ya una empresa que funciona, ya sería, ¿no? Para poder atraer nuevos clientes o mejorar ciertas áreas de la empresa, como ser invertir en marketing o maquinarias, etcétera. Continuando con el tema. Bueno, me presento, soy estudiante Cristian Rubén Guarachi, fundador de la carrera de Ingeniería Comercial. Bueno, vamos a ir con el punto 4. Los métodos de determinación del tamaño del proyecto. Para esto, ¿qué preguntas debemos hacernos? Son las siguientes. ¿Qué es el tamaño del proyecto y qué implica el tamaño del proyecto? Bueno, ¿qué es el tamaño del proyecto? Una definición es la capacidad de producción de la empresa que hace de producción o tanto de productos como de servicios. ¿Qué implica el tamaño del proyecto? Bueno, para esto implica muchos factores, que serían en este caso la demanda, la tecnología, los insumos y el financiamiento. Bueno, para esto nosotros tenemos 5 métodos que vamos a usar para nosotros determinar el tamaño de un proyecto. Los siguientes serían 5. El método basado en la demanda. Bueno, en este caso es la demanda menos la oferta igual a la demanda insatisfecha. Bueno, ¿a qué nos referimos con la demanda insatisfecha? Bueno, la demanda insatisfecha son posibles clientes para una empresa que la empresa puede adquirir en este caso. ¿Cómo nosotros calculamos eso? En un caso hipotético, pongamos que la demanda es igual a 200, en este caso sería la cantidad de los clientes, menos la oferta que sería de 100. En este caso sería la competencia. Hacemos una resta que es igual a 100. En este caso, esto sería nuestra demanda insatisfecha de 100. En este caso, 100 unidades podría ser en todo tipo de medidas. Bueno, ¿qué se refiere con la demanda insatisfecha y cómo nos afecta en el tamaño del proyecto? Bueno, la demanda insatisfecha es lo que nosotros podríamos adquirir como clientes, como un proyecto o empresa, o tanto como servicio también. Bueno, el siguiente método es la tecnología. En el aspecto tecnológico se refiere más a las maquinarias que la empresa tiene o la cantidad de productos que una maquinaria puede, en este caso, producir. Si, digamos, las maquinarias tienen un rango de capacidad de producción, ese sería nuestro tamaño del proyecto en este caso. Pero también debemos considerar la demanda. El método del financiamiento. Bueno, esto se divide en dos. Tanto el financiamiento externo y el financiamiento interno. Bueno, ¿a qué nos referimos con el externo? Nos referimos más que todo a los créditos que nosotros captamos de los bancos. Y el interno sería nuestra propia inversión. Hay una fórmula donde tiene que ser 50-50 o puede ser mayormente el crédito y lo que falta sería el financiamiento de nosotros, nuestra inversión. Bueno, el método económico u óptimo se refiere más que todo al máximo beneficio que le podemos sacar y al menor costo. En este caso hay que maximizar utilidades y minimizar costos. Como otros dicen, el max-min, como se hace en otras materias. Bueno, el método de disponibilidad de recursos, en eso nos veremos a una empresa más ya. Un buen ejemplo sería Cartón Ball. Los recursos que no tenemos, bueno, estamos en la ciudad de Oruro el día de hoy, y el cartón, bueno, la materia prima que se necesita para realizar el cartón no se encuentra ahorita en el departamento de Oruro. Son materias primas que vienen de otros lugares y la empresa ahorita
como un proyecto está muy mal localizado en este caso. Por eso es donde entra el método de disponibilidad de recursos. O sea, si vas a realizar un proyecto, siempre tiene que haber disponibilidad de recursos, tanto como naturales y renovables. Con eso culmino mi disertación. Gracias. Soy el estudiante Villegas Chambi Carlos Hugo y continuando con el tema, veremos el tamaño óptimo. Primero su definición, es la capacidad de producción o nivel de operación que permite alcanzar el mayor beneficio económico posible. Esto considerando los costos, la demanda, la tecnología y los recursos disponibles. El tamaño óptimo de un proyecto es un concepto clave dentro del estudio técnico de la evaluación de proyectos. Es el punto donde el proyecto aprovecha al máximo sus recursos, minimizando los costos unitarios y satisfaciendo adecuadamente la demanda útil en el mercado. Ahora, ¿cómo se determina? Se analiza la relación entre los costos, el ingreso y el volumen de producción. Si el tamaño es muy pequeño, no se aprovechan las economías de escala, los costos fijos se reparten entre pocas unidades y se puede perder parte del mercado. Ahora, si el tamaño es demasiado grande, requiere mucha inversión inicial, puede haber capacidad ociosa si la demanda real no es suficiente y aumentan los costos de mantenimiento y administración. Los métodos de determinación. Primero tenemos el análisis de la demanda, donde se dimensiona la planta para cubrir la demanda esperada con un margen pequeño de crecimiento. Tenemos el análisis económico-financiero, donde se calculan los flujos de caja, el BAN y el TIR para distintos tamaños y se elige el que mejor resultados nos dé. Y también tenemos el análisis de costos unitarios, donde se grafica los costos unitarios totales frente al nivel de producción y se identifica el punto mínimo. Una aplicación matemática, tomando en cuenta la demanda insatisfecha y la determinación del tiempo, se realiza de la siguiente forma. Tenemos una ecuación donde podemos ver que Q sub n va a ser el tamaño óptimo, que va a ser igual a Q sub 0, que es la demanda insatisfecha, por 1 más TS, que va a ser la tasa de crecimiento de la demanda insatisfecha, elevado a NOP, que es el tiempo óptimo de recuperación. Ahora pasamos a lo que es el tamaño mínimo económico y el tamaño mínimo tecnológico. Primeramente, el tamaño mínimo económico, o TME, es la menor escala de producción en la que una empresa o proyecto puede operar de manera rentable y eficiente. Podemos decir, en otras palabras, que es el nivel mínimo de producción a partir del cual los costos promedio por unidad dejan de disminuir y se estabiliza en su punto más bajo. Gráficamente podemos ver, o podemos entender, que tenemos en el eje Y el costo promedio y en el eje X la producción Q. Tenemos el TME, que viene siendo este punto. En el punto del TME, el costo promedio total es mínimo. A partir de ahí, producir más no reduce los costos unitarios. Incluso pueden aumentar si hay deseconomías de escala. Ahora, la importancia del TME, podemos decir que primero permite identificar el tamaño más eficiente para la empresa, ayuda a decidir si un proyecto es viable, porque si la demanda esperada es menor que el TME, el proyecto no es rentable, y evita inversiones innecesarias. Si se produce por debajo del TME, los costos unitarios serán demasiado altos. Ahora tenemos el tamaño mínimo tecnológico, que es la menor capacidad de producción posible determinada por la tecnología utilizada. En otras palabras, podemos decir que es el nivel más pequeño de producción que permite el funcionamiento eficiente del proceso productivo, según las características técnicas de la maquinaria, del equipo o de los métodos que se están empleando. Entonces, también podemos decir que cada tecnología tiene una capacidad mínima de operación. No se puede producir en menos de cierto nivel sin que el proceso deje de ser viable o eficiente. Ahora también tenemos los factores de determinación, que primero es el tipo de maquinaria o equipo disponible. Algunas tecnologías solo operan con ciertas capacidades mínimas. Las características del proceso productivo, que hay procesos que requieren mantener cierta escala para mantener la calidad o estabilidad del producto. La disponibilidad de tecnología en el mercado, que a veces no existen máquinas más pequeñas o menos costosas. Y el grado de automatización, que a mayor automatización, mayor suele ser el tamaño mínimo tecnológico.